Bienvenidos a la segunda parte de este podcast que estamos hablando sobre la demencia. Me encuentro con el doctor Juan Carlos Rosales, él es neurólogo de adultos, así que bienvenidos y vamos a seguir hablando un poquito más de ese tema que ha sido muy importante y como lo decíamos en el podcast anterior, vemos, ¿verdad?, que hay muchos pacientes, familiares, amigos que pueden llegar a tener demencia. Así es. Aprovechamos para invitarlos a ver el podcast anterior para que ustedes estén más informados sobre lo que es este tema. Así que me gustaría, doctor, que por favor nos diera una breve introducción, ¿verdad? Una breve resumen sobre qué es la demencia. Muy bien, vamos a recordar, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que es una enfermedad que va a progresar poco a poco y esto va a afectar principalmente el área cognitiva de un paciente. Cuando hablamos de área cognitiva estamos hablando de lo que es memoria, de cambios de conducta, cambios del estado del ánimo, ¿verdad? Entre otras funciones cognitivas. Muy bien, lo que vamos a hablar hoy es más que todo sobre los tipos de demencia que existen, ¿verdad? Y que usted en Neuroclinic pues ha tratado. Entonces, para iniciar me gustaría que usted pudiera platicarnos sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que creo que mucho le hemos escuchado, que nos platique qué es, qué síntomas y de qué manera se puede tratar en Neuroclinic. Muy bien. La enfermedad de Alzheimer es una de las demencias donde hay una acumulación de proteínas anormal en nuestro cerebro. Esto va, por así decirlo, va matando las neuronas poco a poco, ¿verdad? Entonces, lo primero que se afecta en este tipo de demencia es la memoria. En un momento determinado, el paciente va perdiendo la memoria actual y únicamente va recordando lo que es el pasado. Generalmente, por ejemplo, en Neuroclinic, las personas llegan y fíjense que mi papá solo se pasa hablando como que lo que pasó hace 30 años, pasó el día de ayer, ¿verdad? En un momento determinado habla del tío que falleció hace 15 años, ¿verdad? Y es porque se va perdiendo la memoria a corto plazo, en un momento determinado. Lo que hizo el paciente el día de ayer ya no lo recuerda, pero sí recuerda exactamente lo que hizo hace como 30 años, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que tiene este tipo de demencias, ¿verdad? Pues en Neuroclinic hacemos el diagnóstico, hacemos con pruebas diagnósticas en la clínica, también tenemos estudios de gabinete con los cuales nos apoyamos y pues se decide dependiendo del estadio que se encuentre, ya decidimos qué tipo de fármaco es el indicado para el paciente, ¿verdad? Bien, ahora platiquemos un poquito sobre lo que es la demencia vascular. La demencia vascular es una demencia donde el paciente va a tener en momentos determinados, digámoslo así, va a tener eventos cerebrovasculares, ¿verdad? O en otras palabras, derrames, ¿verdad? Como los conocemos comúnmente, ¿verdad? Entonces, es una persona que va a tener varios derrames en un momento determinado y esto va a ir provocando también que haya un déficit neuronal. Y eso también puede ir afectando no solo memoria, sino también el estado de cognición del paciente, ¿no? Como usted decía en el podcast anterior, es decir que cada demencia tiene un tratamiento en específico, ¿verdad? Así es. Generalmente tenemos que tratar también los factores de riesgo de cada demencia, ¿verdad? Entonces ahí también, entre los fármacos que utilizamos no son solo los específicos para la demencia, sino también para quitar los factores de riesgo que pueden agravar. Pues eso es muy específico también que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo es que en Neuroclinic se lleva todo ese tratamiento. Ahora platiquemos un poquito sobre la demencia con cuerpos de Lewy. Esta demencia también es una demencia donde se va a ir acumulando algunas proteínas, ¿verdad? Que son los cuerpos de Lewy, por eso tiene el nombre de cuerpo de Lewy. Esta demencia tiene algo particular que en un momento determinado comenzamos con pérdida de memoria, cambios de conducta, generalmente agresividad, podemos tener alucinaciones en un momento determinado, ¿verdad? Algo característico de esta demencia es que luego de estos síntomas, cuando pasamos a etapas más avanzadas de la enfermedad, vamos a tener movimientos parkinsonianos, o sea que vamos a comenzar con temblores en un momento determinado, ¿verdad? Aprovechando, es lo que la diferencia de una demencia parkinsoniana, ¿verdad? Podríamos decir que una demencia parkinsoniana es la demencia que le va a dar a una persona con Parkinson, pero primero comenzamos con trastornos parkinsonianos, o sea, de movimiento, y luego tenemos la demencia. En cambio, por cuerpo de Lewy, primero tenemos la demencia y luego vamos a tener lo que son los temblores, ¿verdad? Excelente, es bueno aclararlo, ¿verdad? Porque en un momento se puede llegar a confundir
Y todos pensamos que media vez hay movimientos involuntarios, rápido es Parkinson, ¿verdad? Ajá. Un profesor siempre me decía, y siempre lo tengo conmigo, ¿verdad? No todo lo que tiembla es Parkinson, y no todo Parkinson tiembla en un momento determinado, ¿verdad? Es muy importante hacer siempre el diagnóstico adecuado, porque incluso algunos fármacos que son para la demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, si se la damos a un paciente que tiene una demencia por cuerpos de Lewy, podemos empeorar los síntomas. Entonces, pues es muy importante tener un diagnóstico adecuado. Exacto, tanto el diagnóstico como también saber diferenciarlas, ¿verdad? Así es. Para así dar un tratamiento adecuado. Ahora hemos escuchado también sobre la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal va a diferir un poquito, por ejemplo, de la de tipo Alzheimer, en que el paciente va a conservar por más tiempo la memoria. En este caso, el paciente lo que va a alterar de primero son los cambios de conducta en un momento determinado. Va a ser un paciente en un momento determinado muy agresivo, que puede herir no solo con palabras, sino también con golpes en un momento determinado a las personas. Y puede estar alternado con un estado llamémosle, de dulzura. Se lo explico así porque recuerdo ahorita un caso, ¿verdad? Que fue uno de los primeros casos que yo vi con demencia, ¿verdad? Que llegó un familiar para que mirara a su mamá. Y un momento determinado, la mamá de esta persona, cuando me miró, me abrazó y va de besarme como que fuera mi abuelita, ¿verdad? Ay, doctor, tan chulo, mire, que cómo lo quiero. Y el hijo se quedó todo sorprendido, ¿verdad? Porque en un momento dijo, doctor, mire, yo pensé que ella sí iba a ser agresiva con usted. Entonces, pero ese es el tipo de demencia, ¿verdad? Que puede oscilar entre ser una persona súper dulce, exageradamente dulce, llamémoslo así, o ser una persona muy agresiva, ¿verdad? Entonces, y va a conservar por más tiempo la memoria, aunque en etapas posteriores, pues también va perdiendo la memoria. ¿En algún momento puede existir una demencia mixta? Sí, las demencias mixtas son, por ejemplo, que en un momento determinado son pacientes que tienen, por ejemplo, de una demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Pero en un momento determinado también tienen factores de riesgo para tener lo que conocemos como derrames, ¿verdad? Y si no se tratan estos factores, en un momento determinado el paciente va a continuar con estos derrames y eso va a ir a agravar la demencia ya preexistente que da tipo Alzheimer, ¿verdad? Entonces, a estas se llaman como demencias mixtas, ¿no? Bien, hemos escuchado también el término, yo sé que ustedes en casa también, ¿verdad? Sobre la demencia senil. Así que me gustaría que ampliáramos un poquito esto, si está bien adecuado este término o en sí a qué nos referimos con esto. Muy bien, sí es un término, es muy común que usemos este término de demencia senil. Sin embargo, siempre hay un debate en este término, porque si lo analizamos, demencia senil significaría que todos los abuelitos o todas las personas que llegan a cierta edad van a tener demencia y no es así, ¿verdad? En un momento determinado hay personas que son mayores y pueden fallecer incluso de 90, incluso de 100 años y nunca haber tenido ningún síntoma demencial. Entonces, pues no se considera tan adecuado este término, ¿verdad? Entonces podemos ahí sí que aclarar un poquito que demencia senil, pues el término pues no se debe utilizar, ¿verdad? Sino simplemente es una demencia, bueno, al paciente hay que clasificarlo con los tipos de demencia que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Nunca decir es demencia senil porque ya es un paciente de una edad avanzada, ¿verdad? Exacto, sí, mira, algo muy importante es, algo muy común en nuestro medio es de que cuando miramos a una persona que le cuesta caminar, que está perdiendo la memoria, decimos, es que ya es viejito, ya está grande. No, el hecho de que una persona sea grande de edad no significa que deba tener problemas cognitivos, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Exacto, y así que hay que tomar en cuenta también los factores, ¿verdad? Puede ser que sea un paciente que haya tenido, así que no sea sedentario, una buena alimentación, ¿verdad? Que también pudieron ser factores a ayudar a que no sufra de la demencia o lo que hablábamos anteriormente, ampliar ese tiempo, ¿verdad? Que puede ser de 10 años, usted me comentaba, Así es. para que ya se presenten los síntomas de la demencia. Así es, no, definitivamente lo principal es la prevención, ¿verdad? Entonces, eso lo estoy hablando desde pequeños, ¿verdad? Desde adolescentes, hacer ejercicio, porque muchas veces cuando se considera que alguien es joven, que él es joven, yo puedo hacer lo que quiero, me puedo trasnochar, puedo hacer esto, y no es así. Muchas de esas enfermedades van a comenzar desde la adolescencia en un momento determinado, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tratar de tener la vida lo más saludable posible, ¿verdad? Porque eso siempre nos va a prevenir muchas enfermedades.
Ahorita que usted hablaba sobre las edades, me viene esta pregunta. ¿Hay una edad en específico, digamos, en que el paciente sí va a presentar la demencia o puede haber ya jóvenes, como mencionaba ahorita, ¿verdad?, que presenten algún tipo de demencia? Sí, generalmente la demencia es arriba de los 65 años, ¿verdad? Si alguna persona presenta síntomas demenciales previo a esta edad, siempre tenemos que descartar que no sea otra enfermedad que esté simulando ser demencia. Y hablando de estas enfermedades que pueden llegar a confundirnos, ¿verdad? Me gustaría que usted pudiera platicarnos un poquito sobre cuáles pueden ser, ¿verdad? Y de qué manera se llegan como que a solucionar. Muy bien, por ejemplo, tenemos lo que es el hipotiroidismo, ¿verdad? Eso es algo muy común. La persona hipotiroidea puede tener síntomas parecidos a la demencia porque va a comenzar con olvidos, va a comenzar a sentirse sin ánimo de nada, ¿verdad? Entonces, si logramos detectar que es un hipotiroidismo, por ejemplo, es cuestión de darle el tratamiento que necesita y el paciente va a regresar a la normalidad. Por ejemplo, algo que es muy común en nuestro medio es algo que se llama hidrocefalia a presión normal, ¿verdad? Esto significa que en nuestro cerebro tenemos, voy a explicar un poquito, tenemos unas estructuras que se llaman ventrículos y ahí se produce lo que es el líquido cefalorraquídeo. Todos los días se produce aproximadamente unos 500 mililitros de este líquido y se reabsorben igual 500. Pero cuando hay un desbalance entre la producción y la reabsorción, se va acumulando. Y como esto es un proceso lento, entonces el paciente va a tener cambios también de una forma lenta. Entonces, en este caso, sí es reversible en un momento determinado. Pero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado y lo antes posible, porque también cuando pasa mucho tiempo con estos síntomas van a quedar más secuelas. Algo también que es muy común en nuestro medio, ¿verdad? El alcoholismo, pues en nuestra cultura creo que es algo muy común. Este tipo de personas con alcoholismo muchas veces se caen, se golpean en la cabeza y aquí esto puede provocar hemorragias, ¿verdad? Hay hemorragias que son muy rápidas y eso es una urgencia médica. Pero hay otro tipo de hemorragias en un momento determinado que va a tener, por ejemplo, un sangrado algo lento en un momento determinado, ¿verdad? Incluso el paciente se pudo haber caído hace 6 meses y 6 meses después comienzan con este tipo de síntomas, ¿verdad? En estos casos, pues también es reversible, porque en este caso, pues es de drenar o un tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes. Algo también que se puede ver en nuestro medio es, por ejemplo, la deficiencia de algunas vitaminas, ¿verdad? Porque recordemos que en Guatemala hay mucha malnutrición, ¿verdad? Porque alguien puede estar muy gordito y no significa que esté bien nutrido, sino simplemente está malnutrido. Entonces puede tener al mismo tiempo deficiencia de vitaminas. Entre estas, entre las más comunes que podemos tener es la deficiencia de vitamina B, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos administrar este tipo de vitaminas y el paciente va a ir revirtiendo los síntomas. Estos serían como que las principales causas que pueden confundirse con demencia. Y me gustaría tal vez preguntarle sobre una más. En el caso de los tumores a nivel cerebral, ¿también pueden crear algún tipo de confusión, se puede decir, con la demencia? Sí, dependiendo la localización del tumor, en un momento determinado va a provocar diferentes síntomas en un momento determinado. Recordemos que hay tumores de lento crecimiento, ¿verdad? Entonces, estos tumores de lento crecimiento, los síntomas van a ser muy sutiles, pero van a ser continuos. Entonces, también se pueden confundir con este tipo de demencias, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el tratamiento va a ser totalmente diferente. Excelente, muchas gracias por la información. Para finalizar, me gustaría que por favor usted dé la información de en dónde se encuentra Neuroclinic, ¿verdad? Los horarios de atención y que usted invite, ¿verdad?, a las personas que nos están viendo, si ustedes conocen algún familiar que puedan llegar a la clínica para que el doctor pueda evaluarlos. En Neuroclinic pues, nos encontramos en el Hospital La Paz, estamos en el 4º nivel, estamos en la clínica 401, ¿verdad? Nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues, cuando tengamos estos síntomas, tengamos duda, consultemos, ¿verdad? Es en un momento determinado muy importante tener un diagnóstico certero y descartar cualquier otra patología, ¿verdad? Entonces los esperamos en Neuroclinic. Muchas gracias, doctor. También a ustedes por su tiempo y les invito a que estén siempre atentos de los nuevos podcasts que estaremos mostrándoles a ustedes con el doctor.